La educación del hombre burgués. Las aspiraciones más simples de la burguesía frente a las tradiciones del feudalismo católico. Los jóvenes debían dejar su alma para una nueva enseñanza. Sin embargo, Martín Lutero desaprobó esas escuelas. La burguesía solo llegó a afirmar una de las reformas de la Iglesia, por lo que surgieron una expresión de Sócrates en lo que la esfera de nosotros los estudios son de utilidad. Pero en 1989 se fundó Turquirigía de Colleguín, academia solo para nobles. En la Edad Media se debía de estudiar el libro de la moral, pero Santo Tomás 8 y San Agustín 4, el único maestro era Dios. En la pedagogía de Santo Tomás decía que nosotros debíamos de conocer el origen del hombre a través de la sabiduría. En ese mismo tiempo, el primer pedagogo tuvo el nombre de la Casa Jocosa. Luis Vives era el que se sometía al juicio de la Iglesia. La mayoría de gentes eran castigados por ser arrogantes, impúdicos, ignorantes, murmuradores y mentirosos. La Iglesia castigaba por las personas que tenían este pensamiento. El origen de las 4 corrientes pedagógicas van del siglo XVI al siglo XVIII, en las que se expresa los intereses de la nobleza cortesana, la que sirve a la Iglesia feudal, la que refleja los anhelos de la burguesía protestante y la que traduce las tímidas afirmaciones de la misma. Por otro lado, en la Reforma aparecen 2 grandes teóricos ilustres, quienes fueron Martín Lutero y Tomás Münzer, en el que Martín Lutero, quien fue intérprete de la burguesía moderada y de la pequeña nobleza, solo aspiraba a concluir con el poderío del clero y también exigía que se les dé una iglesia pero sin muchos gastos. Mientras que por otro lado, Tomás Münzer, quien fue intérprete de los elementos campesinos y plebeyo de la Reforma, reclamaba la igualdad civil y la igualdad social. Con el pasar del tiempo, la educación ya fue haciéndose más flexible. Aquí los jesuitas eran los que se esmeraban para que sus instituciones brillen aún más de lo que ya eran antes. Los jesuitas estaban a cargo de la educación de la nobleza cortesana y de la alta burguesía, ya que no estaban interesados en dar educación a las clases populares. Se incluyen en las constituciones de esa época apartados donde mencionaban que no se podía enseñar ni a leer ni a escribir a las personas que eran empleadas, ya que estaban solo sirviendo a Dios. La Iglesia Católica, en cambio, no tenía necesidad de instruir, ya que se tomaba como principio la intención de salvar las almas. Se destaca a Charles Demia, ya que inició la enseñanza primaria gratuita, restableció la disciplina en la enseñanza del catecismo en las escuelas y también fue precursor de la Escuela del Trabajo, ya que enseñaba trabajos manuales. Esto con el propósito de que las personas acomodadas busquen servidores para sus hogares. Su propósito real siempre fue poner bajo control de la Iglesia la escasa instrucción y orientar hacia la mansedumbre a las aspiraciones de los trabajadores. Bajo las exigencias del comercio creciente, también desde el siglo XVI la burguesía empezó a juntar a los trabajadores, siendo así que fue pasando desde la cooperación simple hasta la manufactura y de ahí a la gran industria. Cuando esto sucedió, todo pasó a trabajarse de forma colectiva. La Iglesia se mantenía vigilante, sin embargo, John Amos Comenius proclamó en la escuela la necesidad de ahorrar tiempo, y John Flair, 33 años después, brindó a la escuela el libro La Didáctica Magna, el instrumento preciso para medirlo, ya que ahorrar tiempo no era solo un aspecto de la nueva educación, sino que se basaba en enseñar sólidamente. Esto quería decir que, como mencionó Descartes, se debe encontrar una filosofía práctica, dando a entender continuamente que lo que se necesita era aprender a hacer, no perder mucho tiempo en decir cómo hacerlo. El comercio y la industria aflojaban cada vez más en las trabas que el feudalismo imponía en su propia expansión. La libertad de comercio, que era para la burguesía una cuestión vital, impuso también como consecuencia la libertad, las creencias y las ideas. La burguesía afirmaba los derechos de los individuos para satisfacer sus intereses y sobre todo sus necesidades. La burguesía llevó al asalto al mundo feudal y a la monarquía absoluta
como un brillo tan intenso, como un entusiasmo tan contagioso, que en un momento dado la burguesía asumió frente a la nobleza la presentación de los derechos generales de la sociedad. Es por aquello que la burguesía prometía un nuevo tipo de hombre, total, liberado, pleno y que tenga mucha confianza. Con el paso del tiempo, la burguesía iba descendiendo de miseria en miseria. Esto afectaba a su época.